Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer el último ejercicio que nos quedó del trabajo 4, ¿sí? Que es el ejercicio 6 de la parte B. Y empezamos con el trabajo número 5. ¿Sí? La próxima semana, como es el parcial, vamos a tratar de ir viendo. Yo les voy a armar ahora un, un formulario, ¿sí? Y se los mando más tarde para que ustedes elijan qué días vamos a hacer los repasos, dependiendo de sus días de clase también. Y cosa de que puedan tomar la mayoría de las clases. Y bueno, como ya saben, la semana que viene, sábado, rinden de forma presencial, ¿no? Creo. Es presencial. Bien. Voy a ver, tengo algunos resúmenes de fórmulas, voy a ver si se los puedo mandar. Eh, y durante la semana vamos a resolver parciales directamente. Empecemos con el ejercicio 6 del trabajo 4 y ya pasamos al 5. Dice, dos cajas, una de 4 kilogramos y otra de 6 kilogramos, descansan en una superficie horizontal sin fricción de un estanque congelado unidas por cuerdas ligeras, y una mujer con zapatos de golf les da tracción aplicando una fuerza F a la caja de 6 kilogramos que le imparte una aceleración de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración tiene la caja de 4 kilogramos? A ver, estamos sobre una superficie, una caja de 4 más pequeña, una caja de 6 más grande. Las dos están vinculadas por una cuerda y a su vez a la primera se le está aplicando una fuerza, ¿sí? Esa fuerza hace que el primer cuerpo desarrolle una aceleración de 2,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Al ser cuerpos vinculados por una cuerda, la aceleración que desarrolla uno va a ser la misma aceleración que desarrolla el otro, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a tener en la pregunta que nos dice cuál es la aceleración que desarrolla el cuerpo de 4 kilogramos, vamos a tener que poner que es la misma aceleración, ¿sí? Siempre que trabajemos con cuerpos que están vinculados o en contacto, ambos se van a mover siempre con la misma aceleración, ¿sí? Debido a la vinculación o contacto que tengan o la interacción que tengan entre sí. Ahora, si vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que la primera caja tiene una fuerza hacia adelante, ¿sí? La fuerza aplicada por la mujer. Hacia atrás tiene la tensión debido a que el segundo bloque le está generando una tensión por el propio peso que tiene. Hacia abajo nosotros tenemos el peso, hacia arriba tenemos la normal, ¿sí? Si vamos al segundo bloque, recordemos que lo que pasa en el caso de tensiones, y pasa lo mismo en el caso de fuerzas de contacto, que es la misma fuerza, pero en sentido contrario, ¿sí? Es decir, si acá tenemos una tensión hacia atrás, acá esa misma tensión está hacia adelante porque genera, o es la que genera, el movimiento del segundo cuerpo. Hacia abajo vamos a tener el peso y hacia arriba la normal, ¿sí? Esos son los diagramas de cuerpo libre de estos dos. Ahora, nos pide que calculemos también la tensión, ¿sí? De la cuerda que une las dos cajas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la segunda ley de Newton, ¿puede ser? Muy bien. La segunda ley de Newton que nos dice que para cada caso la sumatoria de las fuerzas siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. En el caso de este que están vinculados, ¿sí? Y ya tenemos nosotros la aceleración, lo que podemos hacer es directamente ir a la primera caja, ¿sí? La tensión es la misma en las dos. Acá en la primera caja nosotros tenemos aplicados F, la fuerza aplicada por la persona, menos la tensión T que tira hacia atrás, igual a la masa por la aceleración, ¿sí? De esto es dato el valor de la fuerza, de la masa y de la aceleración.
Por lo tanto, puedo despejar la tensión y decir que la tensión va a ser igual a la fuerza menos la masa por la aceleración. Esa tensión va a ser entonces igual a la fuerza F, que no sé si la tenemos, creo que no. No tenemos la fuerza. Entonces, lo vamos a dejar ahí expresado. Sería de reemplazar en la otra fórmula, encontrar la tensión y después la fuerza, ¿no? Sí, En esa vamos a fórmula. dejar aquí expresado esto. Vamos a ir a la siguiente. Como dijimos, la aceleración es la misma. En el caso del segundo cuerpo, la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración va a ser solamente la tensión. Entonces la tensión va a ser masa por aceleración. Y ya podemos sacar el valor. ¿Sí? Entonces esa tensión va a ser la masa de 4 kilogramos por la aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la tensión? 10. Muy bien. La tensión entonces es de 10 newton. ¿Sí? Ahora, de acá, otra cosa que nos piden después es dibuja el diagrama de cuerpo libre de 6 kilogramos. ¿Qué dirección tiene la fuerza neta sobre la caja? ¿Cuál tiene mayor magnitud, la fuerza F o la tensión? Use la parte C de la segunda ley de Newton para calcular la fuerza F. Vamos a calcular F de esta segunda ecuación. F entonces va a ser igual a la tensión más la masa por la aceleración. Entonces F va a ser igual a la tensión de 10 newton más la masa del primer cuerpo, 10 kilogramos, por la aceleración de 2.5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto le da entonces la fuerza F? Disculpa, ahí tengo una duda. ¿Serían 10 kilos? O sea, ¿se sumarían las dos masas? ¿O o tendría que hacerlo por separado? O sea, sería 6, ¿no? A ver, sí, tenés razón, son 6. No son 10, son 6. Sí, es una sola masa. Tienes que considerar. O sea, cada diagrama de cuerpo libre tiene su propia masa. ¿Sí? En este caso, estamos trabajando con la masa de 6. Acá con la masa de 4. Ahora, Sería 25. 25 newton. Siempre la fuerza, en este caso la fuerza va a ser mayor porque justamente la aceleración va en la dirección de la fuerza. ¿Sí? Si acá nos está diciendo que la persona le imprime una aceleración de 2,5 metros sobre segundo en esta dirección, la que tiene que ser mayor para poder generar esa aceleración justamente sí o sí va a ser la fuerza. ¿Sí? Les va a pasar lo mismo con otros ejercicios. Siempre la fuerza mayor es la que genera el movimiento y justamente va a ser la que le dé sentido a ese movimiento. Y la aceleración va a ir en el sentido de esa fuerza. ¿Sí? Si nosotros lo que queremos calcular es la fuerza neta, nosotros lo que tenemos que hacer es la sumatoria de fuerzas. Entonces, si hacemos la fuerza neta aplicada en el primer cuerpo, vamos a ver que tenemos fuerza menos tensión, 25 newton menos 10 newton, lo que nos da una fuerza neta de 15 newton en el sentido hacia la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ahora, pasemos al... Una pregunta. Sí, ¿Me podría decir cómo hacemos para no la noté muy bien para sacar la fuerza neta? la fuerza neta solamente es la parte de la sumatoria de las fuerzas. ¿Sí? Entonces la sumatoria de las fuerzas es igual a la fuerza neta o también conocida como fuerza resultante. ¿Sí? En algunos casos le van a pedir una resultante. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el primer cuerpo, nosotros lo que vamos a tener es solamente la parte de la sumatoria de fuerzas, que va a ser fuerza menos tensión, que serían los 25 newton menos los 10 newton de tensión, que nos da una fuerza neta de 15 newton. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, ahora sí, gracias. De nada. Bien. Pasemos al trabajo práctico número 5. ¿Sí? Entonces, en el trabajo práctico número 5 nosotros lo que vamos a ver es que se agrega un nuevo tipo de fuerza, que se conoce como fuerza de roce. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un cuerpo que se mueve a través de una superficie lisa, no se produce ningún tipo de fricción ni nada, solamente se desliza. Pero cuando la superficie es una superficie de tipo rugoso, la superficie se opone al movimiento del cuerpo. Es decir, si el cuerpo quiere ir en esta dirección, la superficie lo que hace es frenarlo y generar lo que se conoce como fuerza de roce. ¿Sí? Esa fuerza de roce es igual a la normal por el coeficiente de roce, ¿sí? Mu. Bien, es decir, en pocas palabras, la fuerza de roce depende de la interacción que tenga o la fuerza de contacto que exista entre el cuerpo y el suelo. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de roce. ¿Sí? Uno que se conoce como roce estático y otro que se conoce como roce dinámico. ¿Sí? La diferencia está en que en un roce estático nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza mucho mayor para vencer la estaticidad. ¿Sí? En gráficos de fuerza, digamos, nosotros tenemos un punto límite de fuerza de roce estático. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros podemos aplicar fuerza, ¿sí? Una fuerza cualquiera a un cuerpo y subirla gradualmente. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos esta fuerza y llegamos a un punto límite, que es la fuerza de roce estática, y el cuerpo en ese punto empieza a tomar movimiento, automáticamente pasa a tener un roce dinámico, ¿sí? Que es mucho menor o un poco menor de lo que es el roce estático. ¿Sí? Entonces tenemos una distinción entre dos tipos de fuerza de roce. Una fuerza de roce estática y una fuerza de roce dinámica. Por eso ustedes van a ver que existen también muchas veces dos coeficientes de roce mu. El mu estático y el mu d, que es mu dinámico. ¿Sí? Bien. Entonces, siempre nos va a costar mucho más, ¿sí? Nos va a costar un mayor esfuerzo poner en movimiento un cuerpo que está en reposo que mantener el movimiento de un cuerpo que ya se está moviendo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. El mu estático también lo ponen como mu e o mu s en algunos casos, el mu dinámico como mu d o mu k. ¿Sí? Son las distintas formas en que se los nombra. Bien, empecemos a analizar. Ahora, vamos a la parte B y nos dice, se debe construir una cinta transportadora para elevar cajas de cajón. La inclinación de la cinta es de 30 grados y las cajas pesan 30 kilogramos fuerza. ¿Sí? Estamos hablando de un peso igual a 30 kilogramos fuerza. A un ángulo alfa de 30 grados. Ahora, se disponen de tres materiales para construir la cinta de tela plástica. Un mu dinámico y un mu con mu dinámico y mu estático. Lona y goma, cada uno con su mu dinámico y estático. Debemos elegir el material que resultaría más adecuado teniendo en cuenta que la goma es más cara que la lona y esta que la tela plástica. Calcular la fuerza de roce que actúa sobre la caja mientras está subiendo e indique claramente el sentido de la misma. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Nosotros lo que tenemos básicamente es acá un ángulo de 30 grados. ¿Sí? De aquí nosotros lo que podemos ver es que tenemos una cajita que está en esta parte
esto se está moviendo a una velocidad constante hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el tema y qué es lo que nosotros no queremos? Lo que nosotros no queremos es que la caja resbale, ¿sí? Nosotros recordemos que cuando tenemos una caja o un cuerpo en un plano inclinado, su peso es vertical hacia abajo, ¿sí? Y ese peso se separa en un peso en Y y en un peso en X, ¿sí? De esta forma. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si la cinta es lisa, si la cinta no produce ningún roce, la caja, más allá de que se esté moviendo a una cierta velocidad constante, la caja va a tender a ir hacia abajo. ¿Sí? Sí, se está grabando. La caja entonces va a tender a ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, para evitar que la caja se vaya hacia abajo, va a aparecer en la cinta una fuerza de roce que va a ir hacia arriba. ¿Sí? Y a su vez esto va a depender también de la normal. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, para calcular estos ejercicios, lo primero que siempre tienen que calcular cuando tienen roce es la sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0 porque siempre me mantengo sobre la superficie, ¿sí? En la sumatoria de fuerzas en Y yo voy a tener hacia arriba la normal y hacia abajo el peso en el eje Y. Todo esto va a ser igual a 0. Y de acá nosotros podemos decir directamente que la normal va a ser igual al peso en Y, que a su vez el peso en Y, al ser plano inclinado, recordemos que lo que pasa es lo siguiente. El ángulo que yo tengo acá, que son estos 30 grados, se repite en esta parte de acá. Bien. Por lo tanto, el peso es peso por el coseno de 30 grados. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué n menos p igual a 0? ¿Cómo? ¿Por qué es n menos p igual a 0? Porque nosotros nos mantenemos siempre sobre la superficie, ¿sí? Hablar de normal es hablar de la fuerza de reacción del suelo en contra del peso o del cuerpo que está apoyado y de las fuerzas verticales que actúan sobre ese cuerpo, ¿sí? Justamente esto siempre va a ser igual a 0 porque lo que nosotros estamos diciendo es que la caja se va a mantener siempre sobre la misma superficie y en ningún momento va a salir hacia arriba ni tampoco se va a hundir por debajo, ¿sí? Por eso es que nosotros estamos trabajando con normal menos peso igual a 0. ¿Se entiende? Sí. Recuerden que cuando hablamos de estas sumatorias de fuerzas en X y en Y, más que nada en esto que es plano inclinado, nosotros no estamos trabajando con los ejes propios X y Y vertical y horizontal, sino con ejes X paralelo a la superficie e Y perpendicular a la superficie, ¿sí? Ahora, de acá nosotros ya podemos sacar el valor de la normal. Lo siguiente que podemos plantear es la sumatoria de fuerzas en el eje X y para que no deslice, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? De esta forma yo me aseguro que la caja se mantenga siempre sobre la cinta y que no esté deslizando. De aquí nosotros entonces podemos decir, en X yo tengo hacia atrás el peso en X y hacia adelante la fuerza de roce. Las dos en sentidos contrarios, una positiva, la otra negativa. Por lo general la fuerza de roce siempre la consideramos negativa, justamente por ser la fuerza que se opone al movimiento natural del cuerpo, ¿sí? Bien, ¿se entiende? Hay una pregunta. Sí. ¿La fuerza de roce y el peso en X se tienen que cancelar Sí, para que el cuerpo esté estático y se deje mover por la velocidad de la cinta, que es eso. constante, ¿no? Bien, así. Ah, bien. ¿Sí? Justamente se cancela para que la cinta sea la que arrastre al cuerpo y que el cuerpo no deslice, porque ¿qué es lo que pasa? Si la fuerza de roce es muy chica, el cuerpo va a deslizar, ¿sí? Y al deslizar no lo vas a poder subir.
Y la fuerza de roce nunca va a ser mayor que el peso porque la fuerza de roce no genera movimiento, ¿sí? Solo se opone al movimiento. Entonces, estas son las formas que vamos a tener que ir resolviendo, ¿sí? De acá entonces podemos decir que, por ejemplo, nosotros vamos a tener que el peso en X menos la fuerza de roce, donde la fuerza de roce no es otra cosa que la normal por el mu, ¿sí? Todo esto igual a 0. Ahora, acá la importancia está en elegir el mu, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que estamos buscando es que justamente se anulen todas las fuerzas, ¿sí? No haya movimiento. Por lo tanto, no haya un deslizamiento, digamos. Por lo tanto, el mu que se usa es un mu estático, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, ahí está. No puedes mutear. Sí, sí se entendió todo. Bien. Vamos bien. Entonces, de acá lo normal ya sabemos que es P por el coseno, ¿sí? Y acá el P de X, ¿sí? Si volvemos al plano inclinado, P de X va a ser P por el seno de 30. ¿Bien? Lo que vamos a buscar más que nada es despejar el valor del mu, para que según ese valor de mu podamos elegir cuál es la cinta adecuada. Entonces, vamos aquí, P de X, P por el seno de 30, menos la normal, P por el coseno de 30, por el valor del mu, ¿sí? Mu estático. Todo esto igual a 0. Aquí. Ahora, pasamos este término al otro lado y por lo tanto P por seno de 30 va a ser igual a P por coseno de 30 por el valor mu estático. Y ahí puedo despejar ese mu estático diciendo que es P por seno de 30 sobre P por coseno de 30. ¿Sí? Como estamos hablando siempre del mismo peso, los pesos se cancelan y seno sobre coseno no es otra cosa que tangente. Entonces esto es el mu estático que estoy buscando, es igual a la tangente del ángulo del plano inclinado, que sería ¿cuánto? Cero coma 57. Muy bien, 0.57. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo a los demás? Entonces, Me da menos 6,4. ¿Por qué es? eh, calcula el coseno de 45 y decime cuánto te da. Raíz de 2 sobre 2. La tengo en D. Sí, está bien. Calcula tangente de 30. Ah, ahí está. Ahora Ujú. sí. Bien, bien. Sí, la tenía en radianes, entonces por alguna razón. Sí, sí, debe ser eso. Bien, tenemos entonces 0,57. Vamos a ver los mu. Vamos a calcular, mejor dicho, vamos a comparar todos los mu estáticos. El del primero es de 0,4. No me sirve, es muy chico, va a hacer que el cuerpo deslice. El de la lona es de 0,6, está por encima, ¿sí? Y ese me va a asegurar de que no se deslice. Entonces me quedo con lona, ¿sí? El material entonces es lona. El de la goma tiene un mu estático de 0,8. Está bien, es grande, pero ya está muy sobredimensionado, ¿sí? Ya está muy por encima de lo necesario. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, ninguna.
Bien, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, un bloque pequeño de masa m descansa sobre una mesa horizontal sin fricción, a una distancia r de un agujero en el centro de la mesa. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado al otro extremo del bloque suspendido de masa m grande. Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme de radio r y velocidad v. ¿Qué velocidad v se necesita para que el bloque m grande quede inmóvil una vez que se suelte? Bien, esta es dinámica circular. Bueno. Tengo un bloque, tengo acá el hueco y otro bloque que está colgando, ¿sí? De esta forma. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que hacer que se anulen las fuerzas, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, nosotros sabemos que acá en el segundo cuerpo tengo el peso propio del cuerpo y hacia arriba la tensión de la cuerda. Bien, de esta parte de acá yo tengo esta fuerza que va hacia adentro, ¿sí? Esa fuerza es la que nosotros conocemos, ¿sí?, como fuerza centrípeta. Una fuerza que tira el cuerpo hacia adentro para que éste se mantenga siempre en forma circular, más allá de que el movimiento sea a una velocidad constante, existe una fuerza y existe una aceleración. Y eso pasa porque esa fuerza y esa aceleración no hacen que el cuerpo cambie de velocidad, pero sí que cambie de dirección constantemente, ¿sí? Cuando no existe una aceleración, el cuerpo se mueve en forma rectilínea. Pero en este caso existe una aceleración que nosotros la habíamos visto antes, que es la aceleración centrípeta, ¿sí? Y esa existencia de esa aceleración centrípeta implica la existencia de una fuerza centrípeta. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Y eso nos damos cuenta por cómo la cuerda trata de llevar hacia el centro al bloque de la mesa, ¿no? Eso, se dan cuenta porque ustedes, en realidad, siempre que tengan un movimiento circular, siempre tiene que existir una fuerza centrípeta que lleve el bloque desde el borde hacia el centro, ¿sí? Porque el movimiento circular en sí no es un movimiento que se realice de forma natural, sino que siempre está forzado por una fuerza que hace que gire en forma circular, ¿sí? Bien, ¿se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Entonces acá nosotros lo que tenemos es un movimiento circular de este cuerpo, donde nosotros sabemos que este cuerpo tiene una masa m chica, este tiene una masa m grande, y acá se desarrolla un movimiento a una velocidad tangencial v de forma constante. Y tenemos un radio r. ¿Sí? Entonces, la fuerza que aplicamos acá, ¿sí?, es la fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta, estamos viendo el trabajo práctico número 5, la parte B. Esa fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? A su vez, nosotros habíamos visto en movimiento circular que esa aceleración centrípeta se calcula como la velocidad tangencial elevada al cuadrado dividido en el radio, ¿sí? Si es a velocidad constante, podemos trabajarlo así. Entonces, la masa por la velocidad elevada al cuadrado sobre el radio. Bien. A su vez, esta fuerza centrípeta no era otra cosa que la tensión de la cuerda a la que está sometido el cuerpo, ¿sí? Entonces, si hacemos un equilibrio aquí,
vamos a ver que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, para que se mantenga quieto, tiene que ser igual a 0. Y en esas fuerzas nosotros tenemos el peso del cuerpo menos la tensión, que tiene que ser igual a 0. Ese peso del cuerpo, ¿sí?, va a ser igual a la tensión. Y por lo tanto, el peso, que es masa por gravedad, va a ser igual a la tensión T. Y esa tensión T va a ser igual a la masa por la velocidad elevada al cuadrado sobre el radio de la circunferencia. ¿Se entiende? Claro, se reemplaza la T por los valores de la primera fórmula. Eso, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ¿no? Acá en lo último, ¿por qué con la masa es igual o con la masa chiquita? O sea, ¿se hace una igualación? Eso. Estamos yendo por el lado de acá, ¿sí? Esta tensión T. Recordemos que acá esta tensión T, habíamos dicho que para la masa de arriba, nosotros lo que teníamos era una fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado, y que esto a su vez termina siendo igual a la tensión T, porque es la tensión T la que hace que el cuerpo de arriba gire o tenga ese movimiento circular, ¿sí? Ahora, cuando hacemos el equilibrio del segundo cuerpo, vamos a ver que ahí nosotros tenemos peso menos tensión, donde la tensión la habíamos calculado como la fuerza centrípeta, que es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. De ahí la pregunta que nos hace es, ¿qué velocidad tiene que tener? Bueno, como en este caso no tenemos datos, solamente vamos a dejar expresados los valores, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, nosotros lo que podemos tener acá es que masa pasa dividiendo, radio pasa multiplicando y el cuadrado pasa como raíz. Entonces, la velocidad del movimiento circular va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de masa por gravedad por radio dividido en la masa más chica. Y ese es el valor de la velocidad tangencial o velocidad lineal del movimiento circular para que se mantenga estático el bloque de abajo y no descienda. ¿Se entendió? Sí, de 10. Bien. Vamos a ver el siguiente. Este es el 4. ¿No? Falta el 2. Vamos al 4. Se hace girar un objeto mediante una cuerda de 0,5 metros de longitud atada al techo en el extremo libre donde el modo de la cuerda forma un ángulo de 37. A ver. Me parece que es esto. Ahí está. Se hace girar un objeto mediante una cuerda de 0,5 metros de longitud. Acá tenemos 0,5 metros. Atada al techo en el extremo libre, de modo que la cuerda forma un ángulo de 37 grados con la vertical, péndulo cónico. Entonces tenemos acá unos 37 grados. Se solicita, realice un diagrama de cuerpo libre indicando las fuerzas actuantes en el sistema. Calcular el periodo del movimiento circular uniforme que describe el objeto. Analizar si dependerá de su masa. Analizar qué valor del periodo, qué valor tiene el periodo para un ángulo menor que 5 grados. A ver, vamos al diagrama de cuerpo libre. En sí, esto tiene, a ver, una tensión hacia arriba, ¿sí?, y tiene un peso hacia abajo.
son los únicos dos valores que nosotros tenemos con respecto a fuerza, ¿sí? No hay ninguna otra fuerza. Ahora, si nosotros descomponemos esa tensión, vamos a tener una tensión en I que tiene que ser igual al peso del cuerpo, de manera de que se mantenga en la misma posición siempre, y una tensión en X que justamente trabaja como la fuerza centrípeta, porque es la que le cambia constantemente la dirección al cuerpo. ¿Se entiende? Sí, Entonces, esos son los valores que nosotros tenemos en el caso de fuerza. Ahora, en el caso de movimiento, nosotros vamos a tener una velocidad v, ¿sí? Que es la que acá les dibujé con rojo. No es una fuerza, es una velocidad, recuerden eso, que no tiene nada que ver con la sumatoria de fuerzas, pero que es la que genera justamente el periodo y tiene el movimiento circular. Ahora, lo que nos pide es calcular el periodo del movimiento. Realice un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas actuantes en el sistema, calcule el periodo del movimiento, ¿sí? Que describe el objeto y analizar si dependerá de su masa. Veamos. Acá uno de los datos que tenemos es directamente la longitud de la cuerda, ¿sí? No hay más. Vamos a ver qué es lo que pasa con los valores, ¿sí? Si nosotros trabajamos con la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a 0, vamos a tener hacia abajo el peso, hacia arriba la tensión en I. Hacia abajo, hacia arriba, tensión. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, esa tensión en el eje Y tiene que ser igual al peso, que va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿sí? La tensión en I, como nosotros tenemos, a ver, el ángulo de 37 de este lado, ese ángulo se repite de este lado. Eso quiere decir que va a ser tensión por coseno de 37 grados. Igual a masa por gravedad. Bien, vamos a ver la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a masa por aceleración, ¿sí? En el caso de fuerzas en X, la única fuerza que actúa es la tensión en X. Y esa tensión en X es la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Eso quiere decir que la tensión en X va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio, ¿sí? O si lo queremos expresar en valores de ángulos, ¿sí? Que en este caso, como no tenemos muchos valores, nos conviene trabajar con ángulos. La tensión en X va a ser igual a la masa por la velocidad angular omega elevado al cuadrado por el radio. Bien. A su vez, la tensión en X no es otra cosa que tensión por el seno de los 37 grados, igual a masa por omega al cuadrado por el radio. Bien. Vamos a calcular el valor del omega, ¿sí? Nos va a servir porque nosotros con la velocidad angular podemos determinar el periodo, que justamente se le llama periodo al tiempo que tarda en dar una vuelta completa, ¿sí? En hacer una oscilación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De acá, incógnitas tenemos que son, ¿qué? Tensión y masa. Por lo tanto, de acá de la primera ecuación podría despejar tensión y decir que la tensión no es otra cosa que la masa por la gravedad dividido el coseno de 37 grados. Este valor puede entrar reemplazando a tensión aquí. Entonces me va a quedar, en vez de tensión, masa por gravedad sobre coseno por el seno de 37 grados igual a la masa por el omega, la velocidad angular elevado al cuadrado, por el radio. De aquí nosotros lo que podemos hacer es justamente eliminar las masas, ¿sí?
estamos hablando de la misma masa, se eliminan las masas. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Yo tengo una duda con respecto al cambio de velocidades, de la velocidad tangencial a la angular. ¿Es por la relación que hay entre ambas? ¿Puede ser? Claro, es por la relación que hay entre ambas. Recordad siempre que la velocidad tangencial es velocidad angular por radio. ¿Sí? La relación entre las velocidades en movimiento circular es que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Sí? Así que de ahí podés sacar. Bien. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Y una cosa más. Sí. Y después reemplazás la tensión por masa por gravedad, ¿puede ser? La tensión. En el último paso. Bien. Desde acá. Desde fuerzas en I nosotros tenemos que tensión por coseno de 37 es masa por gravedad. El coseno pasa dividiendo, quedando que la tensión es masa por gravedad sobre coseno de 37. Y de ahí este término entra reemplazando a la tensión, que te queda masa por Ya. gravedad sobre coseno de 37. Sí. Bien. Ahí está. Gracias. De nada. De ahí podemos eliminar las masas, que es uno de los problemas que teníamos. ¿Sí? Y en el caso del radio, el radio también se lo puede calcular. Recordemos que tenemos la longitud de la cuerda L, que es 0,5, y el radio va a estar aquí. ¿Sí? Ese es el radio de la circunferencia que está describiendo el movimiento circular. Entonces va a ser hipotenusa, que es la longitud, por el seno de 37. ¿Sí? Entonces, cuando reemplacemos esto, nos va a ir quedando gravedad sobre coseno de 37 por seno de 37 igual a la velocidad angular omega elevada al cuadrado por el radio, donde el radio es la longitud por el seno de 37. ¿Se entiende? Eso lo sacamos de acá. Recordemos, L es la hipotenusa, este cateto opuesto al ángulo es el radio sobre hipotenusa es el valor del seno de 37. Entonces, al despejar podemos decir que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de 37. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, de 10. Ahora, y acá nosotros podemos eliminar seno y seno, ¿sí? Y dejar expresado entonces el valor de omega. Entonces, L que está acá multiplicando pasa dividiendo y esto va a pasar como omega igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de la gravedad sobre L por el coseno de 37 grados. ¿Se entiende? Y bueno, ese sería el valor de la... Disculpa, la velocidad angular es la que es perpendicular al plano, ¿no? La velocidad angular, sí, Digo, esa sería, claro. es perpendicular al plano, sí, pero eso de forma vectorial. Acá la velocidad angular lo que hace es describir, ¿sí?, con qué velocidad gira el cuerpo. ¿Bien? Bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que con el periodo, ¿sí?, el periodo que se simboliza con T mayúscula es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Bien? Entonces, periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Nosotros tenemos que
cuando hablamos de velocidades angulares, el ángulo recorrido es igual a la velocidad angular por el tiempo t. ¿Sí? Si nosotros lo que queremos sacar es el tiempo t, es el ángulo sobre la velocidad angular. Entonces, de acá nosotros podemos decir, en este caso, cuando estamos hablando de periodo, lo ponemos como t mayúscula, nuestro ángulo es la vuelta completa 2pi, dividido en el omega, que es esto. ¿Sí? De esta forma. ¿Se entiende? Hasta aquí vamos bien. Me queda 4,9 la velocidad angular. Y sería, bueno, el otro es... ¿Tendría que hacer con 2pi o pasarlo a No, 2pi. hexadesimales? 2pi directamente. Es 1,28 segundos. Bien, 1,28 segundos. Muy bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? A ver, una de las preguntas que tenía esto es analizar si el periodo depende de la masa. Ahora, según lo que ustedes vieron acá, ¿depende de la masa? No, porque no está involucrada en la fórmula. Muy bien, ¿sí? No depende de la masa justamente porque la masa la eliminamos, ¿sí? Llega un punto en el cual nosotros la masa ya la dejamos de tener, la eliminamos justamente al haber hecho los reemplazos de ecuaciones, entonces ya no necesitamos tener masa. ¿Me dan unos 5 minutitos? ¿Sí? ¿Ya ven enseguida? Bueno. Bien. A ver, ¿se entendió hasta acá? Chicos, ¿están? Perdón la demora. Y sí se entendió. Bueno, de mi parte. Bien, a ver, veamos el siguiente. Dice, si aprieta el 5. Si aprieta un borrador de masa de 200 gramos contra un pizarrón como se indica en la figura, ¿cuál es la fuerza mínima que hay que aplicarle para que no se caiga siendo mu estático de 0,4 fuerza aplicada de forma horizontal con un ángulo de 45 grados? A ver. Primero, fuerza aplicada de forma horizontal. Tenemos una fuerza aplicada de esta forma. El borrador tiene un peso, ¿sí?, que va a ir hacia abajo. Y esto va a tener hacia arriba una fuerza de roce, ¿sí?, que es la que va a tratar de evitar que caiga el borrador. Entonces, ¿sí? Ahí no habría una fuerza contraria a la fuerza ejercida por por la superficie a la que se expone el borrador. Muy bien. ¿Qué fuerza es? Uy. Sí. Sería una... A ver. Siempre que me apoyo en una superficie, ¿qué fuerza aparece? La fuerza normal, ¿sí?
Entonces, siempre que tengan contacto entre superficies, vamos a tener una fuerza normal. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener que esto no va a tener que caer, por lo tanto la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si tomamos propiamente X como horizontal y Y como vertical, en X vamos a tener la normal menos la fuerza aplicada igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la normal va a ser igual a la fuerza aplicada directamente. Cuando vamos a la parte del eje Y, la sumatoria de las fuerzas en ese eje Y tiene que ser igual a 0. Vamos a tener hacia abajo el peso, ¿sí? Vamos a poner peso directamente, y hacia arriba la fuerza de roce, todo esto igual a 0. Y acá nosotros lo que podemos decir es que el peso tiene que ser igual a la fuerza de roce. Y a su vez la fuerza de roce es la normal de la reacción del pizarrón por el coeficiente de roce estático. ¿Se va entendiendo? Creo que la única duda es por qué el peso es positivo y la fuerza de rozamiento es negativa. ¿Por la toma de los ejes? Por la forma de los ejes, digamos. Por lo general, en esto que es dinámica, el positivo lo ponemos en sentido del movimiento, ¿sí? Acá que no hay movimiento, podés ponerlo así o lo podés poner al revés, dependiendo de cómo quieras ponerlo, ¿sí? Acá yo lo tomo así principalmente porque siempre se dice que la fuerza de roce es negativa, ¿sí? Entonces, para que la fuerza de roce me quede negativa, el peso debería ser positivo. Pero si lo pones al revés también es válido, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, de aquí lo que nosotros tenemos es peso, que tenemos una masa de 200 gramos, por lo tanto es masa por gravedad, igual a la normal, que es fuerza por coeficiente de roce, o mu estático, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos entonces es calcular una fuerza horizontal aplicada, ¿sí? Entonces, esa fuerza horizontal aplicada va a ser igual a la masa por la gravedad dividido en el coeficiente de roce estático, ¿sí? Nuestra masa es de 200 gramos o 0,2 kilogramos, la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido en el coeficiente de roce de 0,4. ¿Cuánto les da entonces la fuerza? 4,9 newtons. Muy bien. Una pregunta, ¿Sí? pero me perdí. ¿Por qué la normal es igual a la fuerza? Bien. La normal, si vos te fijas, la fuerza es... A ver, acá nosotros tenemos la fuerza y acá tenemos la normal. La normal surge de la aplicación de la fuerza contra el pizarrón y es justamente la fuerza de respuesta que da el pizarrón para que no atraviese el pizarrón ni se despegue del pizarrón. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. Ahora, ya tenemos la fuerza F en el caso 1 que nos dice que tiene o es una fuerza totalmente horizontal. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos un ángulo aplicado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos dice que tenemos que tener un ángulo de 45 grados respecto al pizarrón. Bueno, por la forma de la mano, me parece que la fuerza sería hacia arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, cuando hagamos una descomposición de fuerzas, vamos a ver que tenemos en esta parte la componente horizontal de la fuerza, ¿sí? Hacia arriba la componente vertical de la fuerza, ¿bien? Hacia abajo el peso, ¿sí? Y acá vamos a ver que tenemos una fuerza de roce, y la fuerza de roce va a depender de qué tan grande sea la fuerza. Entonces podemos poner hacia arriba o hacia abajo. La voy a poner hacia abajo, ¿sí? Diciendo que la fuerza es mucho más grande que el peso, por lo tanto los dos tienen que contrarrestar. Entonces, aparte de eso, no tenemos ningún otro valor. ¿Se entiende hasta ahí? Y nos está faltando la normal.
del pizarrón. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿El ángulo es 45 por respecto al x negativo? ¿O cómo es el tema? Les dice directamente solamente 45 grados respecto al pizarrón. No les dice si es positivo o negativo, pero si te fijas la figura, la mano está apuntando hacia arriba. Entonces me Claro. parece que la fuerza sería hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Entonces, vamos bien. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Por lo tanto, acá tenemos la normal menos la fuerza en X, ¿sí? Igual a 0. Esa fuerza en X no es otra cosa que la fuerza por el coseno. Entonces la normal va a ser igual a la fuerza, a ver, ubiquemos primero el ángulo, vamos a poner los 45 acá, entonces va a ser por el seno de 45, ¿sí? Ahora vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que también tiene que ser igual a 0. En este caso tenemos la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza en el eje Y, la que va hacia arriba. Hacia abajo tengo el peso y hacia abajo la fuerza de roce, ¿sí? Peso y fuerza de roce deberían contrarrestar al valor de la otra fuerza, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí se entiende. Todo esto igual a 0, ¿sí? Vamos reemplazando la fuerza en el eje Y menos el peso menos la fuerza de roce, que es la normal por el coeficiente de roce estático, tiene que ser igual a 0. Podemos ver que podemos reemplazar la fuerza. Fuerza en I es fuerza por el coseno de 45, el peso lo voy a pasar al otro lado, la normal era fuerza por el seno de 45, y del otro lado me va a quedar el peso, ¿sí? Y acá me queda seno de 45 por mu. Entonces, podemos sacar factor común fuerza, ¿sí? Si saco factor común fuerza, me queda coseno de 45 menos seno de 45 por el valor del mu estático. Todo esto igual a P. Por lo tanto, esa fuerza va a ser el peso dividido el coseno de 45 menos el seno de 45 por el valor del mu. ¿Se entiende? ¿Vamos bien Sí, hasta se aquí? entiende, se entiende. ¿Hay alguna duda del despeje o de alguna parte? No, por mi parte no. Bien, sigamos. Entonces vamos reemplazando. El peso no era otra cosa que masa por gravedad. La masa son de 0,20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Dividido el coseno de 45 menos el seno de 45, y este seno, después de calcularlo, recién lo van a multiplicar por el coeficiente, que era de 0,4. Entonces, ¿cuánto les da la fuerza?
Da 4,6 puede ser. A ver. Sí, 4,61. 4,6 newton. Listo. Y ahí termina el ejercicio. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna. Pasemos al 6. El 6 dice, el tambor de un lavarropas tiene 60 centímetros de diámetro. ¿Sí? Un diámetro igual a 60 centímetros. Y gira a 600 revoluciones por minuto. Tenemos una omega de 600 revoluciones por minuto alrededor de un eje vertical. Calcular la intensidad de la fuerza horizontal en sus paredes que sus paredes hacen sobre un botón suelto de la camisa cuya masa es de 5 gramos. Tenemos una masa de 5 gramos. Comparar con el peso del botón. A ver. Vamos a dibujar. Tenemos el tambor, hay un pequeño botón que está en una pared, esto gira a 600 revoluciones por minuto, y lo que está haciendo la pared es justamente ejercer sobre el botón una fuerza centrípeta que lo tira hacia el centro del tambor. ¿Sí? Ahora, de aquí nosotros lo que tenemos es que si hacemos la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas, que es igual siempre a masa por aceleración, en este caso vamos a tener, digamos, la fuerza ejercida por la pared, que va a ser igual, que va a ser la fuerza centrípeta, o la fuerza de reacción, también le podríamos llamar la normal del tambor, a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Esa fuerza centrípeta va a ser la masa por, como tenemos una velocidad, la velocidad angular elevada al cuadrado, por el radio. ¿Sí? Podemos calcular entonces esa fuerza centrípeta. Vamos a ver que en lo que respecta al radio es igual a 30 centímetros o 0,3 metros. El omega lo vamos a tener que pasar siempre a velocidades angulares de radianes sobre segundo. Entonces, nosotros acá lo tenemos en 600 revoluciones. ¿Sí? Vamos a tener 600 revoluciones, son 600 vueltas, que da en un minuto. Un minuto son 60 segundos y tenemos que 2pi radianes son una vuelta. Bien. ¿Cuánto les da entonces el omega en radianes sobre segundo? Claro, minuto cancela con minuto, vuelta se cancela con vuelta y les queda esto. 20 pi. Muy bien. 20 pi en radianes por segundo, o también lo pueden poner en segundo a la menos 1, ¿sí? O 1 sobre segundo. Ya tenemos el radio, ya tenemos la masa son, lo vamos a pasar a kilogramos, ¿sí? La masa son 5 gramos, serían 5 sobre 1000 para pasarlo a kilogramos, que esto les va a dar 0.005 kilogramos. ¿Puede ser? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, vamos bien. Bien. Entonces, de acá nosotros tenemos la masa son 0.005 kilogramos por el omega, 20 pi. Todo esto elevado al cuadrado por el radio de 0.3 metros. ¿Sí?
Acá esto queda en segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo, si quieren poner. Entonces, la fuerza centrípeta, ¿cuánto les da? En valor de pi sería 3 cienavos de pi. Y en decimales 0,09, ¿puede ser? Siento que es muy poquito. ¿Elevaste al cuadrado los 20 pi? Ah, no, me falta eso. A ver. Ahí está, 5,9. Bien. Entonces tenemos 5.9 newton. ¿Sí? Listo. Ya tenemos entonces el valor de la fuerza. ¿Sí? Ahora nos pide comparar con el peso. El peso, si nosotros lo hacemos, es masa por gravedad. Directamente serían 0.005 kilogramos por la gravedad, que en este caso es de 9,8 metros sobre segundo, grado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el valor del peso? Cero. 0,049. Ah, sí, ahí está, estaba Sí, muteado. Sí, 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 Muy bien. 0,049. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la fuerza centrípeta es mucho mayor que el peso. ¿Sí? Es por eso que también el botón queda ahí en suspendido, digamos, ¿sí? En el tambor al momento que este gira a las 600 revoluciones por minuto. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna duda? No, yo ninguna. Veamos los últimos dos y ya terminamos este práctico. Ya la semana que viene empezamos con los repasos, ¿sí? Vamos a ir viendo qué días. Les mando un cuestionario para ver qué días pueden. Bien. El 7. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre un cuerpo y el suelo son de 0,4 y 0,3 respectivamente. La masa del cuerpo es de 60 kilogramos. Tenemos una masa, 60 kilogramos. Tenemos 2 mu estático de 0,4, mu dinámico de 0,3. ¿Sí? Siempre acá ustedes van a ver que el mu estático tiene que ser mayor que el dinámico. ¿Sí? Si no, si están al revés, entonces están mal puestos. ¿Sí? Pero el estático siempre es mayor que el dinámico. E inicialmente se encuentra en reposo apoyado sobre el suelo. ¿Sí? Se lo puede mover aplicando una fuerza paralela al piso con un módulo de 300 newton. Entonces nos está preguntando qué es lo que pasa si tenemos 300 newton. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos hacer, vamos a aplicar una fuerza de 300 newton. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hagamos primero el gráfico. Tenemos el suelo, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo tiene una masa de 60 kilogramos, por lo tanto tiene un peso. Hacia arriba va a tener su normal y a este cuerpo le estamos aplicando una fuerza de 300 newton. ¿Sí? Como nosotros tenemos coeficientes de roce, podemos decir entonces que estamos hablando de una superficie rugosa y por lo tanto vamos a tener una fuerza de roce en el suelo. ¿Sí? En este sentido contrario al movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? En el caso de que se esté moviendo. En el caso de que esté quieto, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Tenemos eso por un lado. Por otro lado, si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, esta tiene que ser igual a 0 siempre porque se mantiene siempre sobre la misma superficie. Eso quiere decir que voy a tener hacia abajo el peso y hacia arriba la normal, que son las únicas dos fuerzas, y ambas tienen que dar 0.
Por lo tanto, la normal tiene que ser igual al peso, que a su vez va a ser igual a la masa por la gravedad, que serían los 60 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da la normal? ¿588? 588, ¿está bien? Sí, a mí también me da así. Bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bien. Vamos a No, ver, ninguna. vamos a ver qué es lo que pasa. Y acá nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0 si está en reposo y si está en movimiento a masa por aceleración. Entonces, podemos decir directamente que si la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, está en reposo, ¿sí? No hay movimiento. Por otro lado, si la sumatoria de fuerzas en X es distinta de 0, no importa si es positiva o negativa, está en movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular la sumatoria sin masa y sin aceleración, es decir, solamente hacer sumatoria de fuerzas. Y vamos a considerar que primero está estático, es decir, está en reposo. Por lo tanto, para nuestro primer cálculo, vamos a tener que usar el mu estático, ¿sí? Como dijimos, a este le afecta la fuerza menos la fuerza de roce, donde la fuerza de roce es igual a la normal por el coeficiente de roce mu. En este caso, el estático, ¿sí? Siempre utilizo para el primer cálculo, para saber si está en movimiento, el estático, porque si estaba en reposo, yo lo que puedo decir es que si no se vence la fuerza de roce estática, no voy a poder generar el movimiento para después usar el dinámico. Entonces, sí o sí, el primer cálculo para saber si está en movimiento con el mu estático, ¿sí? Entonces, la fuerza en este caso son 300 newton menos la normal, 588 newton, por el coeficiente de roce estático de 0,4. ¿Cuánto les da? 64,8. Muy bien, 64,8 newton, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿sí?, da positivo. Que dé positivo quiere decir que la fuerza vence a la fuerza de roce. Entonces se pone en movimiento. ¿Bien? Ahora, si hubiese dado negativo, y siendo la única fuerza negativa la fuerza de roce, ahí nosotros sí podemos decir que la fuerza de roce, al ser muy grande, la fuerza que se está aplicando no puede vencer la fuerza de roce, y entonces el cuerpo permanece estático, ¿sí? Vamos ahora con esta ecuación. Ya sabemos que en este caso se puso en movimiento. Una vez que se pone en movimiento y nosotros queremos saber cuál es la aceleración que se genera, para ese cálculo ya usamos la fuerza de roce dinámica, el coeficiente de roce dinámico, ¿sí? Entonces la fuerza menos la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza menos la fuerza de roce, que es normal. Ahora, por el mu dinámico, porque ya está en movimiento, dividido en la masa. Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza 300 newton menos la normal 588 newton por el mu dinámico de 0,3 dividido en la masa de 60 kilogramos. ¿Cuánto les da entonces la aceleración? Serían 2,06 metros por segundo cuadrado. Bien, 2,06 metros sobre segundo al cuadrado.
¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Yo tengo una sola duda. Sí, decimos. Cuando cuando hiciste lo de la sumatoria de fuerzas, de la fuerza y la fuerza de rozamiento, era para saber si el cuerpo se está moviendo, ¿no? O sea, si la Claro, fuerza venció a la fuerza de rozamiento. muy bien. Esta Y en base a primera, eso, y en base a eso usaste la fuerza, o sea, la sumatoria de fuerzas igual a cero o la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. claro, ¿sí? Ah, bien. Entonces, siempre primero la suma de fuerzas. Si acá en la suma de fuerzas la fuerza vence a la fuerza de roce, eso quiere decir que hay movimiento. Y ahí ya podemos usar esto, ¿sí? Perfecto. Ahora, si la fuerza de roce es demasiado grande y la fuerza no llega a vencer, directamente pasamos a un reposo, ¿sí? Porque la fuerza no puede generar el movimiento como para poder usar después el hemodinámico. Entonces se queda directamente estática, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, entonces una perfecto. pregunta, si en la sumatoria de la fuerza te da negativa, entonces quiere decir que se está en reposo. Claro, está en reposo porque la fuerza de roce es muy grande, ¿sí? La fuerza no alcanza a vencer la fuerza de roce. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Una sola cosa. Sí. Eh, ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Tendríamos que reemplazar en esa fórmula? ¿O simplemente lo dejamos ahí y ponemos que está en reposo? Claro, ahí tenés que aclarar. Si les da negativo, si la fuerza de roce es demasiado grande y les da negativo, se aclara directamente, se dice, la fuerza no alcanza a vencer a la fuerza de roce estática, por lo tanto el cuerpo queda en reposo, ¿sí? Y ya de ahí no se Perfecto, puede calcular gracias. la aceleración. Bien. Bien, pasemos al 8. Dice, un cuerpo A gira en un plano horizontal mantenido por una cuerda ideal que pasa por la polea también ideal. Por un tubo vertical y que la cuelga un cuerpo B, como se muestra en la figura adjunta. El cuerpo A realiza un movimiento circular uniforme alrededor del tubo, siendo su radio de giro de 30 centímetros y el cuerpo B permanece en reposo. ¿Cuál es la velocidad con la cual gira el cuerpo A? ¿Sí? Veamos qué es lo que va a pasar. Tenemos un tubo. Y acá vamos a tener una cuerda y un cuerpo. La misma cuerda pasa por el centro del tubo y sale otro cuerpo. Acá nosotros lo que nosotros ya habíamos visto hace rato es cuando tenemos dos cuerpos de esta forma, a este lo afecta el peso y hacia arriba la tensión, ¿sí? Si vamos de este lado, nosotros también vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que esto tiene hacia abajo un peso, hacia arriba, ¿sí?, en dirección de la cuerda, tiene la tensión, donde esa tensión se descompone en una tensión en el eje X, que es la fuerza centrípeta la que genera ese movimiento circular, y una tensión en el eje Y que equilibra al peso del cuerpo, ¿sí? Y esto a su vez está girando en un movimiento circular. Bien. Lo que nos pide es: el cuerpo A realiza un movimiento circular uniforme alrededor del tubo, siendo su radio de 30. Si el cuerpo B permanece en reposo, ¿cuál es la velocidad con la que gira el cuerpo A? Bueno, veamos. Veamos si lo podemos dejar. Vamos al primer cuerpo. Entonces teníamos sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración, ¿sí?
De las fuerzas en el eje X solamente tengo la tensión en X, que si me fijo, esto tiene acá arriba un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Acá. Que está aquí. Entonces tenemos la tensión para X coseno de 37 grados es igual a la masa por la aceleración, que en el caso este es la aceleración centrípeta, que viene a ser la velocidad a la que se está moviendo elevada al cuadrado dividido en el radio. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Y de 10. En el caso de la sumatoria de fuerzas en I, vamos a tener que va a ser igual a 0, porque la tensión tiene que compensar al peso, y vamos a tener hacia arriba la tensión en I, hacia abajo el peso del cuerpo. ¿Sí? Todo esto igual a 0. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos acá. Y acá nosotros podemos decir que la tensión en I tiene que ser igual al peso. Y la tensión va a terminar siendo, la tensión por el seno de 37 va a terminar siendo igual a la masa por la gravedad. Bien, tenemos esas ecuaciones. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Podemos despejar la tensión y reemplazarla en otra fórmula. Podemos despejar la tensión y reemplazarla en la otra fórmula y eliminar los valores. ¿Sí? Puede ser. ¿Hay algo más que deba considerar? Sí. Podemos reemplazar y despejar. Veamos qué pasa. Y acá nosotros lo que podemos decir entonces es que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad sobre el seno de 37. ¿Sí? Este valor va a entrar reemplazando aquí. Entonces vamos a tener masa por gravedad sobre seno de 37 por coseno de 37 es igual a la masa por la velocidad tangencial, que es la que nos están pidiendo acá, sobre el radio. Y acá podemos eliminar, ¿sí?, masas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? Una vez que tenemos esto, podemos despejar el valor de la velocidad. ¿Sí? El radio también lo tenemos, radio que está dividiendo puede pasar multiplicando. Acá me queda coseno sobre seno. ¿Sí? Coseno sobre seno es cotangente o 1 sobre tangente. Entonces, la velocidad elevada al cuadrado va a ser igual. Como dijimos, acá tengo coseno sobre seno. Eso va a ser entonces G por R sobre la tangente de 37 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el radio, que es de 30 centímetros, 0,3 metros, dividido en la tangente de 37. ¿Cuánto les da la velocidad? 1,97. 1,97 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Sería aproximadamente 2 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí?
Una sola pregunta, que Sí. ahí en la velocidad es metros sobre segundo cuadrado. Cálculo, metros sobre segundo. Sí, no sé qué estoy pensando. Bien, metros sobre segundo, tienes razón. Listo. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, todo. Una duda que tengo con respecto a los ángulos. Sí. Si hubiéramos tomado el ángulo que está entre el tubo y la cuerda, o sea, el opuesto al 37, o sea, Aquí. el complementario es, Complementario, sí. ese se proyectaría en el eje Y, ¿no? O sea, con respecto al eje Y y la tensión. Claro, la tensión, por ejemplo, ya para el eje Y ya no sería. eh, para el eje Y ya sería coseno si el ángulo está acá, porque el ángulo se intercambiaría por el de este lado. ¿Sí? Todo Claro, sería igual. claro, claro. En cambio, cuando está acá arriba, se intercambia con el de abajo. ¿Sí? Bien, Entonces ahí perfecto. siempre tenés que tener en cuenta dónde está el ángulo para saber qué función usar. Bien, listo, gracias. De nada. Bien. Si bien acá nosotros lo que calculamos es la velocidad y no tuvimos en cuenta la masa B, es porque la masa B, ¿sí?, ya tiene que estar compensada con ese valor de ángulo y con ese valor de radio que tenemos. ¿Sí? Entonces no hace falta incorporarlo dentro del cálculo. Teniendo en cuenta solamente la parte del péndulo, lo podemos resolver. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Yo no entendí muy bien el ángulo, por el ángulo. Acá nosotros lo que tenemos, vamos a dibujar, lo tenés, el techo, la cuerda y el cuerpo. ¿Sí? Básicamente tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ángulo en este caso está medido en esta parte. Entonces ahí tenemos los 37 grados. ¿Sí? Cuando nosotros descomponemos la tensión, que la tensión está siempre sobre la cuerda y se descompone en una tensión en el eje Y y una tensión en el eje X, si vos tenés el ángulo medido de este lado, la superficie y el techo es paralela a la fuerza en X. Entonces, esta línea que cruza hace que este ángulo sea igual a este ángulo. ¿Ves? Por eso es que acá nosotros cuando calculamos la tensión en Y se calcula con seno y la tensión en X se calcula con coseno. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, ahora sí. Ahora, cuando tenés el caso de que el ángulo está medido en la parte vertical, ¿sí?, entre el eje Y y la cuerda, ahí las paralelas serían el eje Y vertical y la fuerza en Y. Entonces, este ángulo se repite aquí. ¿Bien? Y ahí las funciones se usan al revés. Para Y se calcula con coseno, para X se calcula con seno. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno chicos, ¿alguna duda hasta acá? No, ya ninguna. Voy a mandarles los horarios en un rato. Vamos a tratar de empezar desde el lunes por lo menos 3 clases de repaso esta semana. Directamente vamos a ver parciales. Cualquier duda o pregunta que tengan me pueden mandar un mensaje, no hay problema. Y bueno, ahora armo los horarios del cuestionario, cosa de que decidan hasta mañana en qué días y horarios tomamos los repasos, ¿sí? Una cosa. Para la próxima clase puedo enviarte un problema del trabajo 2, creo, Ujú. que me genera dudas. Tengo un par de dudas con caída libre y tiro vertical. Sí, Que manda. bueno, quería ver si me podías ayudar. No hay problema. Pero bueno, para la próxima clase. Bueno, vale, mandalo Listo. y lo vemos en la próxima clase. Está bien, gracias. Bueno chicos, nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana. Y seguimos el Igualmente. lunes. Muchas gracias. Gracias. Chau, Chao, chao. chau. Gracias, Gracias. nos vemos. Nos vemos Hasta chicos. luego. Chau, chau.